una compañera que trabaja hace mucho tiempo en el tema de la producción agroecológica y ex gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia. Buenas tardes, bienvenidos y bueno, eh, ¿qué les parece? ¿Cómo estamos en el tema de la agricultura? No sé, eh, ¿qué piensas, Oscar, sobre cuál es la situación actual, ¿no? Bueno, buenas tardes. Yo trabajo en el Instituto para el Desarrollo Rural Sudamérica. Pues entonces, inicialmente puedo compartir una mirada general. Yo creo que en las condiciones en las que está viviendo el mundo, hay una nueva oportunidad para mirar la pequeña producción. El mundo está no solamente asustado, sino estamos ya todos convencidos de que nos estamos viniendo a pique. Y contrariamente a lo que se veía como una tendencia global, universal, que la gran producción iba a abastecer, iba a cubrir todos los mercados, hoy hay muchísimas llamadas de atención. El mundo está optando por un mejor equilibrio entre los modelos de desarrollo, entre los sistemas productivos. Hay estudios ya muy favorables para la pequeña agricultura. Ujú. Sin embargo, hay que ver qué está haciendo cada país con todo este nuevo conocimiento y estas nuevas perspectivas que se van planteando. Y ahí el tema se pone muy interesante. Claro, justamente viendo algunos datos de lo que mencionabas, ¿no? Que la pequeña agricultura está teniendo un avance interesante, justamente porque hay una falla probablemente estructural de un modelo de producción agrícola que solamente produce en casos, por ejemplo, solamente 5 o 6 hasta 10 15 productos a nivel mundial. Entonces, obviamente, la diversidad está siendo mermada y existen oportunidades, ¿no? Claro. ¿Tú qué piensas, Lourdes? Bueno, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, yo creo que a veces nosotros no, ignoramos mucho la importancia que tiene la agricultura en nuestras vidas, ¿no? Ujú. No solo como productores, sino también como consumidores. Como consumidores consumimos alimentos 3 veces al día y el consumo es un acto político, social y ecológico, que no lo Ujú. consideramos. Y bueno, nosotros cuando comemos una comida chatarra, etcétera, a qué tipo de sistema estamos nosotros aportando y fomentando? Entonces, se han hecho varios estudios. He visto un estudio que se ha hecho, que lo ha publicado La Razón, Ujú. que dice que en Bolivia el 81% de la población consume este tipo de comida chatarra. Entonces, es realmente muy complicado el poder que las organizaciones pequeñas de productores campesinos puedan competir con estos niveles de estas grandes empresas, ¿no? Que es el agronegocio y que se está dando en la situación en Bolivia, ¿no? Cada vez están creciendo mucho más en desmedro de estas pequeñas unidades que cada vez están siendo más desfavorecidas. Por ejemplo, en APEPAT nosotros tenemos una organización que Ujú. produce, más o menos tiene como unas 51 variedades de papas, Ujú. y han entrado los programas del gobierno para solamente fomentar la papa grande, ¿no? Que es la Guaycha. comercial, que es la Comercial. guaycha, en desmedro de las demás papas nativas que tienen. Entonces ahí es muy importante el enfoque también, ¿no? El enfoque como consumidores, el enfoque como productores, el enfoque como Estado. ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué tipo de alimentación Ujú. necesitamos? Y creo que no ha habido ese espacio en que todos nos hemos reunido y ir un poco definiendo qué tipo de alimentación vamos a tener, qué tipo de alimentos vamos a producir, Ujú. qué es lo que vamos a fomentar. Sin embargo, hubo una cumbre agrícola, si más no recuerdo, en el año 2016, ¿no? Sí. Donde se intentó justamente ver de diferentes visiones sobre cuál es nuestra política alimentaria productiva que tendríamos como Estado, como país. Y claramente en ese evento se ha mostrado dos fuertes formas de producir, yo creo, ¿no? Exacto. Y dos conceptos que también son de alguna manera, no sé si contradictorios, pero son contrarios de alguna manera, ¿no? El tema de la soberanía alimentaria versus la seguridad alimentaria. Entonces, Exacto. ¿qué piensas de eso, Oscar? Porque mira, si ya vemos el tema de la importancia económica que hablabas, mucho se habla de la agroindustria, ¿no? Por Exacto. ejemplo, haciendo números, nosotros veíamos de que
la agroindustria desde el año 2006 a 2017 ha tenido una exportación de 8.786 millones de dólares. Es realmente una magnitud importante en cuanto a temas económicos. Pero ¿cuál es la importancia social y ambiental de este modelo o de los otros modelos? Tal vez nos puedes comentar un poco de eso. Sí, mira, la cumbre ha sido muy curiosa, o sea, por primera vez un gobierno llamaba a una cumbre pensando o tomando a dos sectores con igualdad de condiciones, digamos, ¿no? 50% de un sector agroempresarial, etcétera, y 50% de un sector campesino, además limitando la participación de instituciones especializadas, de otro tipo de asociaciones, ¿no? Porque fue una cosa así organizada en ese sentido. Entonces lo primero que llama la atención es esto, ¿no? Es decir, parece que el Estado piensa que 50% son campesinos y 50% son agroindustriales, ¿no? Por eso es bueno un poco recordar los datos del mismo censo agropecuario, y esto es bien importante. El censo nos reporta como 800.000 unidades productivas, ¿no? Y la mayoría de estas son o pequeñas o están dentro de comunidades, ¿no? Entonces, digamos, numéricamente el equilibrio no fuera del 50%, ¿no? Pero económicamente... Económicamente lo que nos da la ilusión del 50% es la soya, ¿no? O sea, claro, la soya ha crecido muchísimo en producción, en volumen y valor en dinero, etcétera, y eso nos da una ilusión, ¿no? Pero si vos pondrías en lo que decía Lourdes, en diversidad de producción, en la producción que llega efectivamente al mercado, en lo que estamos consumiendo, entonces tendríamos una perspectiva completamente distinta. Yo creo que estamos mirando mucho la agroindustria, la conocemos mucho, pero hemos dejado de mirar y conocer lo que está pasando en el campo, en las unidades más campesinas y comunitarias, ¿no? Los datos son sorprendentes del censo. Tenemos muchísimo más unidades productivas que hace 50 años, tenemos mucho más comunidades campesinas, indígenas, que hace 50 años, hay mucho más tierra asegurada hace 50 años, y yo pienso que esto es producto de esta larga lucha, ¿no? de los campesinos, indígenas, esta tradición comunitaria del país. Entonces lo primero que quisiera poner, digamos, es este equilibrio 50%, hay que leerlo con muchos matices, ¿no? Y entonces sí, y bueno, allá salió esto y por supuesto fue el principio de la flexibilización de un conjunto de normas que tienen que ver con medio ambiente y tienen que ver con todas las preocupaciones que tenemos los que trabajamos la sostenibilidad, sobre todo desde el campo, y el mejor beneficio para las familias. Claro, en ese tiempo había, como decíamos, una lucha, ¿no? Entre conceptos, entre visiones de forma de hacer agricultura. Y todavía creo que en ese momento, o sea, si bien lo que tú dices son 800.000 unidades familiares que están trabajando en temas a nivel campesino, pequeño, en ese momento había una solidez conceptual probablemente sobre lo que significa la soberanía alimentaria. Y bajo ese paraguas creo que mucha gente ha estado participando de esos debates. Sin embargo, la situación creo que ahora ha sido bastante diferente, porque no sé, hace un par de días salió esa noticia de que la CSUTCB solicitó la introducción de biotecnología entendiéndolo como transgénicos, enmascarada bien burdamente, cuando en ese momento la CSUTCB era parte, yo me acuerdo que con Lourdes trabajamos con la OPEP también, ese proceso, la CSUTCB era parte justamente de este foco de resistencia donde los campesinos y pequeños agricultores estaban defendiendo la soberanía alimentaria y tenían una posición más que contraria a los transgénicos, pero tenían una posición fuerte de defensa de sus derechos, ¿no? Entonces, ¿qué piensas, Lourdes? ¿Cómo estamos en eso? Bueno, yo creo que un poco que las máscaras se han caído también, ¿no? O sea, cuando ha habido la cumbre Sembrando Bolivia, sí había dos polos opuestos, ¿no? Un sistema mucho más holístico que buscaba la conservación de los recursos, del agua, el fomento de la biodiversidad, etcétera, y un rotundo no a los transgénicos, ¿no? Ese fue lo que unió a varias, a las organizaciones, a los movimientos sociales, a las organizaciones de pequeños productores, hizo que se integraran, digamos, en elaborar una propuesta, buscando mejorar las bases productivas a nivel de país, etcétera, ¿no? Y se ha preparado una propuesta. Cuando llegamos a la cumbre,
ya ahí había otras cosas, ¿no? O sea, parece que ustedes saben, el poder es muy fuerte y se maneja de esa forma, y bueno, se reunieron solamente con algunos dirigentes, el gobierno con los industriales, y ahí fue el cambio, ¿no? El cambio de todo lo que se había hecho. No se presentó la propuesta que se había desarrollado en el momento que había que presentar. A la final, cada sector hizo lo que pudo, ¿no? Como por ejemplo, AUPEP pidió la planta de bioinsumos, regularizar la ley 3525, o sea, cada sector pidiendo cosas muy pequeñas que en realidad no van a solucionar el problema. Y bueno, ese fue un poco y se desmovilizó todo, ¿no? Porque antes de eso había una unión bastante interesante y alianzas con los movimientos sociales, se hablaba mucho de la madre tierra, etcétera. Pero llegó ese espacio y bueno, creo que ya dijeron que los transgénicos habían que analizarlos porque en realidad no se sabía cuáles iban a ser las implicancias a futuro, etcétera. Y bueno, ahora yo pienso que ya es lo que era, ¿no? Ha caído la máscara y es eso. ¿Tú qué piensas, Oscar? ¿Cuáles han sido las causas, digamos? Porque es como dices, si bien ha habido un fortalecimiento... Yo no he escuchado así un pronunciamiento de la CSUCB como CSUCB, ¿no? No, claro. De algunos sectores, sí, de los campesinos organizados, ¿no? Pequeños productores de Santa Cruz, etcétera. Y realmente me daría mucha pena que la CSUCB en algún momento saque un pronunciamiento de esta naturaleza, porque sería contrario a sus intereses estructurales, ¿no? Es decir, la producción de este tipo de semillas y todo, o alguna tecnología, es contraria para a los sistemas campesinos indígenas de una forma estructural, y esto hay que comprenderlo. O sea, por eso no hay muchas veces la tecnología adaptada, ¿no? O hay la una o hay la otra, es decir, cada vez estamos comprendiendo que son sistemas a veces distintos y contrapuestos, ¿no? O sea, no es que uno adopte un poquito del otro, etcétera. Entonces me daría mucha pena realmente que la CSUCB o las otras organizaciones matrices se pronuncien en ese sentido. Yo en esto tengo dos opiniones. La una es que en nuestro país no necesita transgénicos, ¿no? O sea, francamente, somos un país muy grande, con muy poca población, y tenemos todas las capacidades para alimentarnos de una manera más natural, más orgánica, etcétera. Pero por otro lado, esa misma condición de ser un país pequeño en población y en una economía pequeña nos hace pues dependientes, ¿no? De todo lo que son insumos, etcétera. Entonces el balance producción-insumos siempre va a ser negativo, ¿no? Y esto va a hacer que el Estado tenga que poner muchos recursos para mantener sistemas productivos dependientes desde fuera. Y el segundo tema es que tenemos muchísima población que depende del campo, ¿no? O sea, finalmente no podemos desplazarla a las ciudades o ofrecerles otras oportunidades laborales, y entonces qué mejor que poder ser un país que es un ejemplo en recuperar la biodiversidad, etcétera, y ofrecerle al mundo una alternativa distinta. Pero sin embargo, los números, si hacemos un análisis, por ejemplo, en tema de importación de alimentos, desde el 2006 hasta el 2017 tenemos una importación de 6.257 millones de dólares. En este último año, el 2017, que era el anteaño pasado, son 678 millones de dólares que se van del país en desmedro de justamente fomento creo a los productores pequeños, cuando, claro, evidentemente estos alimentos no son todos frescos, ¿no? Pero hay transformados y todo esto, entonces... Volvemos con eso después. Sí, volveremos con eso al siguiente bloque, y bueno, seguimos. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. LANUR te invita a inscribirte en el sistema presencial, clases de lunes a viernes, docentes altamente calificados, ambientes de primer nivel reconocidos internacionalmente. Estudia Ingeniería Financiera, Marketing, Derecho y la carrera complementaria para Contaduría Pública a nivel licenciatura. Encuéntranos a una cuadra del Teleférico Amarillo en la zona de Sopocachi o llama al teléfono 21 21 700. Universidad NUR. Formamos agentes de cambio con calidad certificada. Universidad NUR. Formamos agentes de cambio. Inicio de clases 6 de marzo.
La Red Herbol nos describe los hechos más importantes en las redes sociales. En Facebook y YouTube nos encuentra como Herbol Digital y en Twitter @Herbol Digital. Herbol Digital. Ya salí bachiller y decidí estudiar la carrera de técnico medio en enfermería en el Instituto Técnico de Excelencia. Buena opción. Escuché que cuentan con el laboratorio más completo y moderno de la ciudad y ambientes muy cómodos. Es el mejor instituto privado de La Paz. Cumplen 17 años formando profesionales en salud. Además, realizas prácticas preprofesionales en centros de salud, hospitales y en área rural. Es definitivamente el mejor. Estamos en la Avenida Montes, edificio de Col, número 768, piso 2. Búscanos en Facebook o www.institutoit.com. Llámanos al 231-7312. Instituto Técnico de Excelencia. Vocación de servicio, voluntad de ser mejor. Por la Red Herbol y las afiliadas de la Red Artes Bol. Todos los sábados a las 18 horas. Voces nuestras. Este es el trabajo de reporteros y corresponsales de la Red Artes Bol. Por la Red Herbol y todas las emisoras afiliadas a la Red Artes Bol. Universidad Unión Bolivariana, donde tú sí puedes. La Universidad Unión Bolivariana te ofrece carreras a nivel licenciatura. Ciencias de la Educación, Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas y Relaciones Internacionales e Ingeniería de Sistemas. Condecorada por la Asamblea Plurinacional, Biblioteca y Zona Wi-Fi. Página web www.ub.edu.bo. Teléfono 246-3920. Visítanos en la avenida Ildefonso de las Muñecas, número 319, cerca a la estación central Teleférico Rojo. Universidad Unión Bolivariana, donde tú sí puedes. Licenciatura en 4 años. Ese profesor les había hablado de los métodos anticonceptivos a nuestras hijas. ¿Cómo? Pues, si nuestras hijas son unas inocentes. ¿Cómo va a actuar de esa manera ese profesor? Seguramente este mal profesor está incitando para que nuestras guaguas tengan relaciones sexuales. Hay que pedir que lo despidan a ese profesor. ¿Qué clase de degenerado será? Pero señoras mamás, ¿no se dan cuenta que mientras más información reciban nuestras hijas, mejor para ellas? Además, si bien los profesores les hablan sobre sus derechos sexuales y derechos reproductivos, la última decisión es solo de ellas. Es urgente y necesario que nuestras autoridades incorporen en la currícula educativa temas relacionados con los derechos sexuales y derechos reproductivos. De esta manera, no será una opción, sino una obligación que maestras y maestros aborden esas temáticas tan importantes para las y los adolescentes. Con respeto, decisión y corresponsabilidad. Es un mensaje del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza e Interred, con el apoyo del Ayuntamiento de Vizcaya. Repita después de mí, con este anillo. Con este anillo, te entrego mi amor eterno. Te entrego mi amor eterno. Joyería Señorita. Marca esos momentos especiales de tu vida. Anillos de matrimonio, promoción, fotograbado y aretes de bebé en oro de 18 quilates. Entrega en poco tiempo. Visítenos en Avenida Mariscal Santa Cruz 2150, Lado Cotel, local 2, teléfono 236-8126. Joyería Serenita. Todos los niños tenemos derechos. Julián Beguita. ¿Cuántos años tienes? 9. Le ayudo a mi abuelita a vender comida. En las noches nosotros traemos de la ceja verdura y cocinamos. En la mañanita bajamos a vender. Llevo platos, les voy a ofrecer. ¿Tú vives solita con tu abuelita? Sí. ¿Y tu mamá? Se ha ido, no se deja. ¿Cómo se llama tu mamá? Jimena Benito. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. Los niños miran y miran cómo se escapan sus sueños. Herbol, en cumplimiento a la Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente. Verdades ocultas. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Bueno, volvemos en este segundo segmento.
Vamos a hablar un poco sobre, continuando el tema de alimentación o del tema de importación de alimentos. Nos gustaría hablar sobre el tema de lo que estábamos aquí hablando ahorita en la pausa con los compañeros, sobre el tema de qué está por encima, las empresas agroindustriales, encima del Estado, o el Estado es el que realmente pone las políticas públicas respecto a esto, o quién decide sobre nuestros patrones de consumo. ¿Qué piensan? Como decías, yo creo que son los intereses, ¿no? Es el poder económico que mueve a los, como decías tú, a los estados a establecer una serie de políticas y favoritismos. Por eso una vez más indico que es importante que como país pues nos pongamos a analizar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos en política alimentaria? Porque hasta ahorita yo creo que no tenemos una política alimentaria clara que venga desde el Estado y que nos diga se va a apoyar a este tipo de sistema o a este otro, etcétera. En realidad no ha habido ese espacio, sino en estos espacios, estos encuentros que ha habido, solamente así como remiendos, ¿no? Como pliegos petitorios, yo quiero mejora en esto, pero en realidad las bases para analizar cuál es la problemática o cuál sería la posible solución no la hemos trabajado todavía. Claro, pero siguiendo tu lógica, entonces es como que los estados van a hacer caso a de los que tengan mejores capacidades de hacer un lobby o una incidencia en el estado. Y en este caso, obviamente, vemos los números y sabemos quiénes han tenido ciertas ventajas, se podría decir, o poder de incidencia respecto al Estado. Exacto. Y claro, obviamente las empresas agroindustriales transnacionales son las que tienen ventajas competitivamente mucho mayores respecto a los pequeños productores, que a veces están organizados, a veces no, a veces son dispersos, y obviamente, como tú dices, no tienen una política conjunta y ni siquiera consensuada en algún caso, ¿no? Porque hay campesinos que trabajan desde la producción agroecológica, hay otros que trabajan desde la producción convencional, y otros que trabajan medio industriales, pero pequeños, y otros que son grandes agroindustriales. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas respecto a eso? Mira, yo quisiera abordarlo recuperando el concepto de soberanía, ¿no? De la ciencia política, digamos. Es la posibilidad que tenían los estados de ser relativamente independientes, de tomar decisiones independientes, soberanas ante el conjunto de los otros estados. Claro. Este es un principio de la organización del mundo en estados, en naciones, etcétera. En el tema alimentario, lo de la soberanía se está discutiendo en muchos lugares del mundo. Suiza ha tenido un referendo hace unos meses donde se les preguntaba a los suizos si incorporaban la palabra soberanía en su constitución. ¿Ah, sí? Sí, de tema alimentario. Y 2-3 meses antes de la votación estaban ganando con un 90%, 80%. Pero a alguien se le ocurrió decir que los alimentos iban a subir de precio si ponían la palabra soberanía en la Constitución y perdieron el referéndum, ¿no? Alguien es, ¿no? Entonces, con esto te quiero mostrar lo que ocurre. En realidad, el caso de Bolivia, los campesinos están produciendo más que antes, etcétera, pero nuestras capacidades de consumo se han incrementado en 3 veces por lo menos, ¿no? Por los ingresos que tenemos, por distintas razones, los hidrocarburos, lo que fuera. Y la agroindustria tiene un poco la magia de mostrar que pueden ofrecer alimentos baratos, ¿no? Y aquí hay algo bien importante, pues que el costo no es igual al precio, ¿no? Porque ellos ofrecen alimentos baratos porque tienen más capacidad de negociación con el Estado por una serie de políticas o incentivos fiscales o lo que fuera, que hacen que, aunque su costo sea mayor, el precio que puedan ofrecer a los consumidores es menor. Y entonces, claro, al Estado a veces es más significativo o más fácil negociar con 4 o 5 empresas que con grupos de productores o con varias organizaciones, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No es que ellos nos estén ofreciendo un precio menor, tienen un costo mayor, pero la subvención, por ejemplo, del diésel, que va a toda la agroindustria, la maquinaria, etcétera, etcétera, es una subvención oculta que no la tiene el campesino, el pequeño productor o el indígena, ¿no? Entonces ahí hay una distorsión de precio. Lindo fuera, digamos, que tuviéramos de manera transparente cuánto de subvenciones está recibiendo este sector para saber finalmente cuánto está influyendo en los precios a los consumidores. Eso sería interesante, pero además
lo que tú hablas son costos económicos, pero también hay costos sociales. Así es, hay costos ambientales, las externalidades que se llaman técnicamente de todo este modelo de producción. Exacto. Y eso, por ejemplo, no tenemos cuantificado. Entonces, de alguna manera, el precio que pagamos actualmente es un precio subvencionado no solamente por el Estado, sino también por nuestros ecosistemas y por nuestra salud. Porque también hay que ser, y eso en un programa más adelante vamos a hablar sobre el tema de agroquímicos, el estado de situación, hay que ser conscientes de que esto tiene un impacto, un impacto o sea, se está externalizando el precio hacia la sociedad, hacia nosotros mismos, pagando nuestros costos de salud, porque igual también, yo no sé, para mí, por ejemplo, el tema de lo que produce la agroindustria, ¿son alimentos o no? Para mí no son alimentos. El concepto. Porque producen mercancías agrícolas, para mí, desde mi visión, pero en realidad no nos alimenta. La mayoría de la soya que se produce es para exportación. Gran porcentaje, más del 96% creo que es para exportación y solamente y además es transgénica. Entonces, ¿producen realmente alimentos o no? Eso es para mí como que, no sé, no estoy muy seguro respecto a esto. Otro punto importante también, mira, nosotros hemos hecho un estudio en el Chocalla de nuestras productoras que producen hortalizas en carpas solares bajo el concepto agroecológico, tienen certificación, etcétera, y hemos determinado que el 100% de nuestras productoras, el 40%, ellas, los de sus costos de producción nos subvencionan. Entonces, cuando llegan al mercado, ese producto, incluso nosotros como consumidores, le pedimos la rebaja a nuestras caseras, ¿no? Entonces, realmente no le estamos dando, creo que también como consumidores, ese valor a ese producto. Porque como ustedes han dicho, es fácil llevar un producto, un alimento, digamos, producido empresarialmente, etcétera. Es mucho más fácil, ¿no? Por la maquinaria, tecnología, etcétera. Y es mucho más difícil a un pequeño productor producir, porque en realidad tiene que hacer un manejo de suelos, de agua, de plagas, etcétera. Y realmente es el precio con el que llega ese producto, no es un reconocimiento al trabajo real que se emplea. Y eso también creo que tenemos que trabajarlo, ¿no? Desde ahí tiene que salir el cambio de enfoques para si queremos cambiar en realidad esta realidad de los pequeños productores, porque realmente son los que más aportan. Ahora nosotros nos decían, por ejemplo, cuando hablábamos con el gobierno, nos decían, pero los pequeños productores ecológicos, ¿qué cosa aportan? ¿Qué hacen? ¿Cuánto de sus productos llegan a los mercados? Y el problema es ese, no tenemos datos. Ese es otro, o sea, la forma en la que se maneja el poder es que si no tienes información, en realidad no tienes nada. Y ese es el problema que tiene la agricultura familiar. No tenemos datos de cuánto llegamos, etcétera, ¿no? Y se manejan datos, por ejemplo, nos decía el gobierno, el 70% de los alimentos es producido por la agroindustria. Entonces, ¿cómo está? ¿Cantidad? En cantidad. Cantidad y valor. Claro, y como Estado, ¿a quién yo voy a apoyar? Tengo que apoyar al sector que me está alimentando a la población en desmedro de ese 30%. Pero la pregunta es, ¿realmente nos alimentan? ¿Qué dices? No, la pregunta es, ¿llegan al 70%? Llegan al 70%. Esa es la pregunta. Porque no tenemos datos. Bueno, a través de los pollos seguramente sí, ¿no? Claro. Claro, que es un indicador de consumo de proteína que el gobierno en sus distintos niveles muestra como un éxito, ¿no? El consumo de proteína, que prácticamente es pollo, y dependiendo de unas cuantas empresas. Y ahí nuevamente el tema de soberanía, o sea, mientras el esquema de apoyo a las empresas no funciona, entonces te puede ir bien pues como gobierno, porque abasteces mercados, etcétera. El problema es cuando quiebra. Y en el mundo tuvimos pues momentos de quiebre, el 2008, ¿no? El 2008 aprendimos que el comercio de alimentos no era solo una cosa de comerciantes, era una cosa de gobiernos. Claro. Ustedes se acuerdan que el presidente Evo Morales tuvo que ir a hablar con Cristina Kirchner para que nos manden trigo, ¿no es cierto? Porque los alimentos ahora son parte de esta geopolítica mundial. Entonces, cuando esto te falla, cuando te quiebra, te quedas pues sin una capacidad productiva. Y podemos pensar en Venezuela, la gran pregunta es esa: ¿por qué Venezuela, si tiene tierras, tuvo recursos, etcétera, no genera una capacidad productiva de alimentos
y ahora parecería que se desabastece porque ciertos circuitos agroindustriales no están abasteciendo el país. Entonces esto puede ocurrir cuando no das suficiente atención a los productores, pequeños productores, etcétera, una masa suficiente de gente que te abastezca los mercados, ¿no? Pero... Y ahí el gobierno pierde cintura, digamos, y es donde las empresas realmente ya toman las decisiones de cómo se abastecen los países. Pero tú crees que nosotros como país, digamos, como Estado Plurinacional de Bolivia, estamos avanzando en esa tendencia, ¿no? No, yo en la tendencia agroindustrial. Sí. Claro, lamentablemente nos hemos sumado a un esquema sudamericano de abastecimiento de mercadería primaria a otros países del mundo. O sea, vos decías la soya. Mira, China hace ya como 20 años tomó una política de decir, vamos a priorizar lo que se consume directamente hacia el ser humano, ¿no? Entonces han desincentivado la soya. ¿Por qué? Porque es un alimento para animales y después los animales son alimento para los humanos. Entonces, mientras China está dejando de producir soya, nosotros estamos incrementando la superficie para venderle a China, ¿no? Entonces hemos entrado lamentablemente en este esquema y yo creo, teniendo todas las bases, además constitucionales, organizaciones sociales, productores en el campo, como para hacer algo distinto. Sí, ¿cómo piensas tú, Lourdes, el tema del cómo hemos avanzado en temas de normativa? Porque si bien hay esta, digamos, esta masa de recursos que van destinados hacia un modelo agroindustrial claramente, también hay algunos pequeños logros probablemente que se han hecho durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces, en temas de normativa, en temas de gestión, tal vez algunas experiencias interesantes en política pública, no sé, usted que conocen gran parte del país. Bueno, mira, nosotros, yo creo que sí hay un conjunto interesante de leyes que se han hecho a favor de la agricultura familiar. La ley 338, la ley 300 de la madre tierra, la misma ley 3525 que es de la producción ecológica. Son muy, muy interesantes. El problema es cuando analizamos cuánto de estas leyes se ha reglamentado, porque la reglamentación te da la operatividad a la ley. Entonces, mientras sigan en ley, se mantienen en papel, digamos, y el reglamento hay quien la active. Entonces, hemos visto que aproximadamente hemos hecho un análisis en la OPEP y más o menos debe ser el 5 o 6% de todas estas leyes que han sido reglamentadas. Ahora, el problema es, por ejemplo, cuando teníamos la ley 338, que es la ley de OECAS y OECOMS. En el momento... Explícanos qué es la OECA y las OECOM, por favor. Bueno, las OECAS son las organizaciones económicas campesinas de productores que llevan sus productos hacia mercados, que producen, y las OECOM son las organizaciones económicas comunitarias, creadas por la ley 144, que bueno, a la final decimos que es lo mismo, ¿no? Que es lo mismo, pero con otro nombre. Entonces, cuando se estaba discutiendo esta ley, yo he visto que vino al ministerio y dijo, se va a reglamentar el artículo 2, 3 y 5. Y parcialmente. Claro, se va a reglamentar solamente estos. O sea, un poco que viene desde el Estado, ¿no? O del gobierno, que prioriza solamente lo que le conviene dentro de las leyes. Y ahí está toda la representación de la CIUEC, que es la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas a nivel nacional, con toda su representación. Están todas las organizaciones y ya vinieron con cosas ya definidas, ¿no? Entonces, ese es el problema. ¿Tú qué piensas, Oscar? ¿Hay avances o no hay avances? No, yo creo que hay avances, ¿no? Ahora, yo siempre soy optimista, el más optimista en el campo, pero mi optimismo no viene de la política pública, viene de lo que hace la gente. Exacto. ¿No? Entonces, yo ahí sí, nosotros tenemos varios programas como el Movimiento por la Tierra y tenemos esta plataforma de interaprendizaje, etcétera. Y podemos dar cuenta que la gente se está moviendo, ¿no? La gente está haciendo cosas diferentes, la gente está cuidando sus semillas, la gente está cuidando sus territorios, la gente está ocupando el campo. Muchas veces, incluso con las dificultades que les ponen las normativas que parecerían ser favorables, ¿no? Y claro, aquí el caso... A ver, ¿cómo es eso? No, Lourdes debe saber más que yo, ¿no? Pero dice, bueno, vamos a tener compras públicas, pero después los meten a un enredo con impuestos donde todos se salen de las compras públicas. Entonces algo que podía ser muy interesante termina siendo un prejuicio para los productores y terminan alejándose de los mercados, ¿no? Sí, súper. Entonces ahorita vamos a empezar en el siguiente bloque a hablar sobre
cuáles son las limitantes justamente para poder desarrollar este tipo de agricultura o las otras formas. Hay limitantes tecnológicas, contrabando, importaciones, agroquímicos, desertificación, cambio climático, no sé. Entonces nos seguimos en el siguiente bloque, hablamos de esto y también sobre alternativas, que eso es la parte más interesante. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Sí, María. Ahora con este autito recuperaremos todo nuestro sacrificio. Sí, hay que charlearlo bien siempre para que nos aguante. Salud, salud, compadre. En buena hora. Gracias, compadre. Valió la pena tanto sacrificio. Mi María y yo hasta tarde siempre trabajábamos. Y con este autito ya no vamos a sufrir. Sí, compadre. Ahora servite. Salud, pues, compadre. Salud. Cuando se duerma, ya mismo me llevo este autito. Ya, pues, servite, compadre. María, anda a comprar más cerveza. Juan, despertá. Mira, el auto no está. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Y tú? ¿Cómo piensas pasar tu carnaval? Este es un mensaje de Herbol. En Satélite solo hay un lugar que lo tiene todo. Centro Comercial Gran Plaza. Patio de comidas. Supermercado. Gimnasio. Juegos para grandes, medianos y pequeños. Y nuestro Cinebol con el estreno de la semana. Solo mírate. Aquí es hostil el mundo. Los fuertes se aprovechan de los débiles. ¿Te molesta que no sea completamente humana? Yo haría lo que fuera por ti. Te daría lo que tengo. Te daría mi corazón. Anita, ellos vienen por ti. ¿Por qué? Creo que eras alguien muy especial. Centro Comercial Gran Plaza. Te espera en la calle Alfredo Sanginés, número 500. Ciudad Satélite, El Alto. Libera tu mente. Sueña con un mundo lleno de posibilidades y hazlo real estudiando en Atenea. Técnico superior en diseño gráfico, contaduría general, sistemas informáticos, títulos en provisión nacional. Ven y estudia con los expertos. En Avenida 20 de Octubre, esquina Conchitas, número 1781. Edificio Pan de Vida, zona de San Pedro. Teléfonos 248-1367 o al 249-1442. Instituto Técnico Superior Atenea. Pasión que marca la diferencia. Ay, wawitashni, hamoichis, mi curcoichke, mi conitata. Mikuy, el gustito de la yachta. Chicharrón cochabambino. Planchitas. Pique macho. Silpancho. Lapi y una variedad de nuestra gastronomía boliviana. Servido al estilo cochalo. Contamos con ambientes familiares cómodos y acogedores. Mikuy, con la calidad, higiene y servicio que usted merece. Atendemos todos los fines de semana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos en la ciudad del Alto, zona San José de Yunguyo, Río Seco, entre Avenida Santa Fe y Apurímac. A 5 minutos de la última estación del Teleférico Azul. Búscanos en Facebook como Mikuy Bolivia. Informes y reservas al 715-77-800. Mikuy, el gustito de la yachta. Recordar a nuestra clientela que no existen sucursales en La Paz ni en toda Bolivia. La única y exclusiva está en la ciudad de El Alto. Ay, ¿cómo les ha ido? ¿Han pescado bien? No, casi nada hemos pescado. Ya casi no hay peces en nuestro lago. ¿Pero por qué está pasando eso? ¿Acaso han pescado todo? No, es que las aguas están contaminadas con residuos de mineral. Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, libre de contaminación o riesgos de deterioro derivados de la gestión inadecuada de residuos. Artículo 10 de la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos. Este es un mensaje de Herbol.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. En normativa, un poco sobre el estado de situación a nivel global y a nivel nacional. Pero ahora entremos un poco al tema de los territorios, temas municipales. Ahorita hablamos también en el corte sobre los avances que hay y las limitaciones, obviamente, en cuanto al acceso, ¿no?, a los productores a tener las compras escolares. Tal vez, Lourdes, nos puedes comentar cómo ha sido la experiencia de ustedes, las que no son tan interesantes, las que son interesantes. Bueno, gracias. Sí, bueno, uno de los roles de AOPEB es trabajar a nivel municipal y hemos tenido un acercamiento, digamos, con los municipios. Pero en ese acercamiento vemos también que, como comentábamos, hay mucho miedo, ¿no?, al tema de las leyes, por ejemplo, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que cae a los funcionarios, digamos, ¿no? Entonces, pues los funcionarios son muy reticentes a trabajar el tema de hacer compras locales, digamos, a sus productores locales, por miedo a que puedan tener algunos procesos, etcétera, ¿no? Y también un desconocimiento de la normativa. Hay varias normas y leyes que dicen que se deben comprar a los productores locales para incorporar los desayunos escolares, el mismo sentido del desayuno escolar, ¿no?, que es rescatar la producción local y poder incorporar a esto para mejorar la salud de los niños. Pero vemos esa problemática, ¿no?, que no se difunden estas leyes, hay un temor a su implementación. Y por el otro lado está, hacia el lado de los productores, vemos también que, por ejemplo, un registro sanitario para nuestros pequeños productores es un calvario, ¿no?, el poder sacar. Tarda 1 año, 2 años, y hay organizaciones que ya, bueno, por el tiempo que pasa ya es mejor dejarlo, ¿no?, y no seguir insistiendo. Y ese realmente representa un cuello de botella que nosotros hemos visto. Hemos tenido varias reuniones con el SENASAC y vemos que es fácil implementar una norma externa, vista de afuera, traída desde afuera, con estándares de afuera. Y es difícil adaptarla, ¿no?, al contexto nacional. Eso también vemos en los funcionarios, ¿no? O sea, existen normas y no se las puede cambiar. Nosotros desde la OPEB hemos hecho varios estudios donde en condiciones de producción tradicional tú puedes garantizar inocuidad de un producto. No necesariamente que tengas que tener todas las condiciones que te dice la norma. Puede haber esas adaptaciones. Entonces, hay que trabajar mucho en ese sentido, ¿no? Tanto a nivel de los productores, a nivel de los gobiernos municipales, porque vemos que hay experiencias malas, pero también hay experiencias buenas. Como les decía, ¿no? Tenemos el caso de un municipio en Cochabamba. Se ha aliado los sindicatos agrarios con una organización campesina, una OECA, y ellos están ahorita elaborando panes y están llevando a los desayunos escolares. Son panes de tarwe, amaranto, etcétera. ¿En Cochabamba? En Cochabamba. Y tú, Oscar, ¿qué otras? Porque claro, tú dices, los productores existen, y eso es cierto. Sí, están ahí. Dando batalla. Dando batalla, están presentes, y también encuentran sus otras formas de comercializar, propias ferias. ¿Qué otras experiencias conoces tú, a ver? No, mira, nosotros, al trabajar el tema tierra, ¿no?, nuestra hipótesis es la siguiente: si la gente está luchando todos los días por la tierra, ¿no es cierto?, que es la base material de todo lo que estamos hablando, de la agricultura, etcétera, etcétera, es porque la gente está convencida de que hoy y en el futuro necesitan cierto resguardo material para proveerse de alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros intentamos demostrar que la tierra es un problema actual, que hoy la gente está demandando acceso a la tierra y que hoy la gente está produciendo. Y para esto hacemos sistematizaciones y realmente tenemos ejemplos en todo el país y en todos los países de Sudamérica, ¿no? Pero también constatamos lo que dice Lourdes, que muchas veces incluso los gobiernos hacen normas que son adecuadas, pero por una u otra razón la gente o no las conoce porque no se difunden necesariamente bien, o porque existen algunos otros factores que perjudican que se aprovechen adecuadamente este tipo de normas. Ecuador sacó esto de la economía
solidaria y no sé qué, ¿no es cierto? Pero al final es intentar introducir a los campesinos indígenas a los sistemas formales, o sea, Claro, ese es el exacto. problema, ¿no? Toda la normativa intenta meterlos a un mercado en un sistema formal más chiquitito que la agroindustria que conocemos o que el supermercado que conocemos. Entonces es un supermercado más chiquito, con las mismas normas, con lo mismo. Cuando creo que Tiene otra lógica, ¿no? comenzamos diciendo Claro. en este espacio que parecería que son dos lógicas distintas, ¿no? Entonces, si son lógicas distintas de producción, ¿cómo podemos hacer dos lógicas que lleguen al mercado, que lleguen a la economía también de una manera distinta? Yo creo que ese es un poco el reto. Sí, yo creo que justamente tocas en el punto, ¿no? O sea, hay las empresas grandes que hacen lobbies, que tienen un montón de capital y recursos económicos, informáticos y todo eso. Hay los estados que también de alguna manera se complacientemente muestran la posibilidad de trabajar con estas empresas. Pero también hay los consumidores, los campesinos, nosotros. Es como el otro lado donde nosotros igual somos corresponsables, porque igual a veces tenemos mucho esta visión paternalista, donde el Estado tiene que hacerlo todo, cuando en realidad también tenemos responsabilidad en ese sentido. Y creo que la reflexión justamente debería ir en ese sentido, o sea, de encontrar alternativas que tengan la posibilidad de nosotros empoderarnos como consumidores, porque ese es un tema, ¿no? Siempre hemos dicho los productores, el Estado, pero nosotros ¿qué? Si vemos los números, obviamente los números son resultados de nuestro consumo. Entonces nosotros también tenemos creo que todo el poder en todo caso para cambiar esta configuración del sistema agroalimentario, o ¿qué piensan? O sea, a mí me parece que es una cosa que deberíamos empezar a explorar de una manera más profunda y que no estamos haciendo. Siempre estamos cargando la responsabilidad al otro, al productor, al Estado, cuando en realidad podemos también tener acciones concretas, pequeñitas seguramente, muy todavía marginales probablemente, pero que si sumamos todos los esfuerzos que están haciendo en territorios tanto indígenas, campesinos, o mismo en las ciudades, ¿no? También hay interesantes experiencias en otros países donde la agricultura urbana, por ejemplo, está teniendo un impacto interesante y los sistemas agroalimentarios se están reconfigurando también en función a estas decisiones que también todos los días nosotros tomamos, porque no dejamos de comer un solo día, o uno de ustedes no. Ahora van a ir hasta en carnaval. Carnaval. Sí. Sí, bueno, yo pienso que lo que tú has dicho es la base de lo que llamamos la agroecología, ¿no? Porque la agroecología es lo que te busca, o sea, que el consumidor sea un actor más dentro del sistema. Son sistemas cortitos, cortos, digamos, pero que sí permiten que los consumidores también tengan un grado de decisión en qué tipo de productos quieren consumir, qué tipo de productos necesitan. En realidad, en eso se basa la agroecología, ¿no? En el de mantener los sistemas, que tengas un buen manejo, un eficiente manejo de suelos, agua, planta, biodiversidad. Lo que nosotros hablamos en la OPEP, un productor ecológico no puede ser alguien que también no participe en las actividades de su comunidad. Eso no es productivo, no es tecnológico, pero sí son factores sociales, culturales, que te permite la agroecología englobar en un modelo de producción. Y nosotros también, bueno, no queremos llamarle modelo de producción, sino es un modelo de vida. En los yungas, si tú te vas por los yungas, si tú te vas por Tarija, hay un montón de productores que están trabajando bajo ese concepto, ¿no? Es una forma de vida que ellos tienen. De esa forma producen sus productos, los llevan a los mercados locales, cortitos, chiquitos, pero creo que es un gran aporte, ¿no? Nosotros hemos encontrado una familia en los yungas, aproximadamente maneja 40 cultivos. 40 productos, ¿no? De recolección, etcétera. Entonces ahí es la riqueza que tenemos, ahí está el potencial que no estamos viendo. Creo que hay ventajas comparativas, ¿no? En economía, y Bolivia puede comparativamente tiene una ventaja que es la su biodiversidad, y no la estamos sabiendo explotar. ¿Y la academia está apoyando en eso, Oscar? Bueno, ahí estamos metidos en todo lo que se pueda, ¿no? Pero yo pensaba en dos temas que son bien importantes, que nos hace diferente a Bolivia. Por ejemplo, que en el país la tierra no puede ser garantía de crédito, ¿no? Según nuestra constitución. Todavía.
Todavía. No, yo creo que eso van a defender porque es bien importante y realmente deberíamos comprender que es un valor que hemos aportado o podemos aportar los bolivianos al mundo. Demostrar que se pueden hacer formas de crédito que no necesariamente tienen que ver con la posibilidad de quitarle la tierra a la gente, porque esto es lo que ocurre, ¿no es cierto? Se termina privatizando y se termina expropiando la tierra a través del crédito. Esto es bien interesante. Y también, bueno, hay unas normativas para créditos productivos que son aprovechados quizás no por aquellos sectores a los que el propio gobierno intentaría llegar, ¿no? Yo creo que estos temas sí están siendo descuidados por las organizaciones, muchas veces también por la academia o por las instituciones, y que realmente sería lo interesante, sentarse con el gobierno, no a discutir si se va a deforestar más o menos, o si va a entrar transgénicos o no, sino cómo estas normativas se las puede adecuar o se puede llevar para que realmente cumplan una función que está constitucionalizada. El tema de la soberanía alimentaria, el tema del desarrollo rural en este país están constitucionalizados. Sí, es interesante porque, claro, muestras factores que normalmente no se toman en cuenta, ¿no? El tema de la tenencia de la tierra, que son parte del sistema de la agricultura en nuestro país. Y creo que hay experiencias reales, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, que realmente pueden significar un avance significativo a poder cambiar esos equilibrios, porque igual son relaciones de poder, ¿no? Son relaciones de poder que están presentes y van a seguir siempre presentes. El tema es cómo encontrar las puertas o las ventanas para cambiar esos equilibrios de poder. Y creo que en eso la academia, las organizaciones tienen un rol muy, muy, muy importante, y también nosotros, o sea, más allá de las organizaciones, sino como consumidores. Y justamente en los próximos programas vamos a tratar de entender un poco mejor el patrón de consumo que tenemos nosotros como consumidores, que es bastante complicado, cómo ha cambiado obviamente el tema de la diversificación. Cada vez comemos menos diversidad, cada vez comemos menos hortalizas, comemos más carbohidratos. Entonces hay estudios interesantes que muestran eso y que vamos a tratar de analizar en los próximos programas. Agradecerles por su presencia, y se nos ha ido muy rápido la hora, y no sé si tienen algún último mensaje que quieran dar. Sí, pues yo creo que lo importante es esto, ¿no? Es tener una mirada positiva desde lo que la gente está haciendo, porque hay que reconocer que la gente está avanzando, y también una mirada crítica de lo que quizás no solo que estamos haciendo mal, sino muchas veces poniendo más obstáculos a algo que ya realmente es complicado. Bueno, muchas gracias. Una vez más creo que tenemos que sentarnos a discutir, ¿no? Y analizar qué camino es el que queremos, qué tipo de modelo de producción queremos desarrollar, y bueno, y también agradecer, ¿no?, a los cientos de familias de productores que ahorita están trabajando en sus parcelas, tratando de llevar sus productos a los mercados, y queremos que se vengan días mejores para ellos, ¿no? Sí, muchas gracias, Lourdes, y con este mensaje nos vamos, porque compren en carnaval, fiesten, pero también apoyen a su productor. Gracias. Verdades ocultas. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9. Un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Herbol, la red multilingüe que une a Bolivia.